Hola, soy Augusto de la Torre, el economista jefe para América Latina del Banco Mundial. Mira, Latinoamérica ha tenido una historia de debilidad frente a la volatilidad externa. De hecho, Latinoamérica tradicionalmente en los años 80, en los años 90, años en los que vivió muchas crisis, era una región en donde cualquier choque que venía de afuera, ya sea una caída de los términos de intercambio, ya sea una caída de la demanda por exportaciones latinoamericanas, o ya sea un choque financiero, como por ejemplo la reversión de los flujos de capital, solían golpear a la región con mucha fuerza y las debilidades internas de la región generaban amplificación. Y por eso es que los latinos decíamos que cuando a Estados Unidos le daba gripe, a nosotros nos agarraba pulmonía, por estas debilidades internas que amplificaban los choques externos. En esta ocasión, en el reporte, decimos que Latinoamérica le está haciendo frente a la volatilidad en el sentido de que le vemos a la región con mayores capacidades de absorber y de amortiguar los choques externos. Los mismos factores que en el pasado eran amplificadores de los choques, ahora se han vuelto amortiguadores. Y ese cambio de régimen en la región es de una importancia enorme. Te voy a dar 3 ejemplos. Las monedas, primero. Segundo, los procesos fiscales. Y tercero, los sistemas bancarios. En el pasado nuestras monedas eran débiles, nuestros procesos fiscales eran excesivamente procíclicos y nuestros sistemas bancarios eran débiles. De manera que cualquier golpecito que venía de afuera generaba enormes olas de propagación interna y generaban crisis internas. Ahora cada uno de estos factores se han vuelto amortiguadores. Las monedas son más flexibles, flotan, cuando viene un choque de afuera la moneda absorbe una buena parte de este choque, evitando que se transmita a la economía doméstica. Nuestros procesos fiscales no son perfectos. Latinoamérica no tiene procesos fiscales perfectos, pero han mejorado muchísimo. La institucionalidad fiscal ha sido reformada, las leyes de disciplina fiscal se han ido implementando en la región. Entonces, los procesos fiscales se han vuelto más viables. Y en algunos casos no solo que más viables, sino con capacidad de respuesta contracíclica. Pensemos, por ejemplo, en Chile, que ahorró una gran cantidad de dinero en los años 2003 al 2008, y cuando vino la gran recesión, en donde el mundo dejó de prestarle a la región, Chile pudo girar sus ahorros acumulados en el pasado para poder financiar el gasto social y la política social. Entonces, el proceso fiscal ahora en la región latinoamericana es menos vulnerable. Y tercero, nuestros sistemas bancarios solían ser sistemas bancarios muy débiles. Ahora absorben choques porque tienen niveles importantes de capitalización, de provisiones, de liquidez, de rentabilidad. Entonces, el tema del informe es Latinoamérica le está haciendo frente a la volatilidad externa, que se ha vuelto muy complicada recientemente, con mejores capacidades de absorción. Sí, mira tú, el tema de globalización es un tema que se debate con intensidad en el mundo y digamos con un fervor casi ideológico. Han habido en la región latinoamericana fuertes movimientos antiglobalizadores y ha habido, digamos, un grupo de economistas prestigiosos que ha tendido a pensar que ciertos aspectos de la globalización son más malos que buenos. Un tipo de globalización que normalmente ha sido el objeto de un gran debate ha sido la globalización financiera. Famosos economistas como Joe Stiglitz, premio Nobel, muchas veces dice que Latinoamérica se globalizó financieramente muy rápido y demasiado, y como consecuencia de eso se hizo más vulnerable. Nosotros tomamos una visión más balanceada en el reporte. Por un lado, pensamos que la globalización es parte del natural proceso de integración, y en la medida en que Latinoamérica se va integrando a los mercados mundiales, ya sea de comercio, de inversión directa extranjera, financieros, Latinoamérica puede aprovechar las ganancias de eficiencia, la división del trabajo, la capacidad de captar nuevas tecnologías, de acceder a los ahorros internacionales, de abrir el ámbito de potencialidades para la inversión, gracias a la integración. Y de hecho, cuando uno ve la historia, la estadística que tenemos disponible, lo que uno encuentra es que los países que han logrado tener crecimientos vigorosos son países que también se han integrado
a través del comercio internacional al mundo. De manera que la globalización tiene un lado brillante, un lado luminoso, un lado positivo, que bien aprovechado genera bases para un crecimiento robusto. Pero también tiene un lado oscuro. No todo es perfecto, y en el reporte mostramos que la globalización te expone a la volatilidad internacional por razones obvias. Estás integrado a un mercado, si a ese mercado al cual estás integrado le está yendo mal, te va a ir mal a ti en cierta medida. Y la globalización tiene también procesos de imperfecciones que amplifican los choques. Y en el reporte nos concentramos en particular en ver la globalización financiera. Y durante mucho tiempo algunos economistas pensaban que este nuevo mundo financiero internacional, con grandes manejadores de activos a nivel global, el cambio tecnológico que hace que grandes cantidades de dinero puedan moverse de una frontera a otra en instantes, la innovación financiera, que todo eso más iba a ayudar a estabilizar el mundo. La idea era que mientras más eficientes sean los mercados financieros, más capaces son de amortiguar a la economía. Y lo que mostramos en el reporte es que en muchos casos esa predicción no se ha cumplido, que los mercados financieros no son tan eficientes como se pensaba, y que más bien parecen amplificar choques, parecen ser muy procíclicos y parecen transmitir choques de una manera más rápida en lugar de filtrarlos o de frenarlos. Y ese es un lado, digamos, oscuro de la globalización, que hace necesario repensar el ámbito regulatorio y de política pública que tiene que rodear y acompañar a la globalización financiera para evitar estos aspectos, digamos, más oscuros de esta integración internacional. Cuando uno hace una lista de riesgos externos, la lista se vuelve casi interminable. Entonces lo que hicimos en el reporte es clasificar a los riesgos en 3 grupos que nos parece que son los más relevantes en este momento para América Latina. Cuando los latinoamericanos le ven al mundo, piensan que hay 3 tipos de amenazas, y creo que en el reporte tratamos de reflejar esta especie de consenso latinoamericano. La primera amenaza es la de que el crecimiento de la demanda para las exportaciones latinoamericanas se reduzca por una desaceleración o un menor crecimiento del esperado en Europa y en Estados Unidos. Este es un escenario que hasta cierto punto lo estamos viviendo. La recuperación en Estados Unidos es frágil, parecía que venía con un poco más de fuerza y en los últimos meses parece que tiene menos fuerza de la que se esperaba, es lenta y va a ser prolongada, porque en Estados Unidos hay problemas en el balance del gobierno y en el balance del sistema financiero que necesitan todavía repararse, en particular en el mercado hipotecario. Y hay todo un debate político de cuál es la mejor combinación de reforma, de política fiscal, etc. Entonces la recuperación en Estados Unidos está siendo frágil y quizás más lenta. Y en Europa, obviamente, con el recrudecimiento de la turbulencia financiera, las nuevas proyecciones de crecimiento para Europa que todo el mundo ha hecho, incluyendo el Banco Mundial, son más bajas de las que se tenía. Entonces ya estamos experimentando ese primer tipo de riesgos. El segundo tipo de riesgos, que afortunadamente por el momento no se ha materializado y que importa mucho para la región, es el que tiene que ver con China, a un país al cual muchos países de Sudamérica se han ido conectando cada vez más, y con el precio de los commodities que América Latina está exportando al mundo y en particular a China. Ese riesgo se ha materializado un poquito en el lado de los precios de los commodities, que han estado cayendo un poco, pero el crecimiento de China sigue siendo muy robusto y para el 2012 esperamos que China crezca en más de 8%. Pero siempre hay el riesgo de que el crecimiento en China y el precio de los commodities sea más débil del que esperábamos. Y el tercer tipo de riesgos, que es el quizás más preocupante, es el riesgo de que haya una perturbación financiera global de alta magnitud. Ese riesgo se podría materializar, por ejemplo, si la situación en Europa se vuelve muy difícil de manejar y activa
toda suerte de canales financieros y de contracciones crediticias y de desapalancamientos, digamos, pronunciados, etcétera, parecidos a los que el mundo experimentó cuando cayó Lehman Brothers. Ese tipo de riesgo financiero es otra amenaza, esperamos que no se materialice, pero es otra amenaza que tiene en mente Latinoamérica cuando ve el escenario global. Entonces, en el reporte lo que hacemos es, no estamos prediciendo, no estamos diciendo que este riesgo se va a materializar o que este otro y de qué manera, pero estamos tratando de entender en qué grado la región está expuesta a estos riesgos y en qué grado tiene capacidades para amortiguarlos en caso de que se materializasen. Mira, la verdad de las verdades es que el nivel de desarrollo que España tiene es superior al que tiene América Latina y que durante los últimos 20 años, antes de esta crisis reciente, fue un ejemplo espectacular para América Latina. Durante un gran tiempo en América Latina veíamos el crecimiento vigoroso de España como un ejemplo de éxito del cual teníamos que aprender y al cual podíamos imitar. Y en ese proceso España se integró con América Latina de una manera sin precedentes. Yo creo que de los flujos de inversión directa extranjera que llegaron a la región, España fue un contribuyente enorme, con inversión muy fuerte en el sistema financiero. Los bancos españoles tienen una presencia muy fuerte en toda América Latina, pero también en el sector energético, en el sector de electricidad, en el sector de telecomunicaciones, en algunos temas de industria pesada y la construcción, de manera que la presencia europea y española en particular en América Latina a través de la inversión directa extranjera ha sido fenomenal. Al revés no ha habido mucho. Lo que sí se nota en los últimos 10 años es que ha habido un surgimiento de empresas latinoamericanas multinacionales que empiezan a invertir, a crecer a nivel global. Tienes empresas como, bueno, Embraer de Brasil o Cemex de México, etcétera, que están expandiéndose. No tenemos los datos para entender la naturaleza de esa expansión todavía y cómo están afectando a otros países. Entonces no te puedo decir esencialmente cómo ha sido, digamos, el flujo de inversión latinoamericana hacia España. Lo que sí es obvio es que los latinoamericanos vinimos a Europa en grandes cantidades. La migración fue particularmente fuerte en Italia y en España, y millones de latinoamericanos vinieron para acá. Lo que ahora se está notando con la crisis en Europa es más bien una reversión de esos flujos migratorios. Mi país, el Ecuador, es uno de ellos en donde las estadísticas empiezan a mostrar un retorno importante de ecuatorianos por esa razón. Yo a futuro pienso que se van a crear nuevos espacios para la inversión latinoamericana en España y española en América Latina, asociadas a una conectividad creciente entre América Latina y China. La impresión que tengo yo es que España puede reconectarse a ese nuevo polo de desarrollo gracias a su conexión con Latinoamérica. Entonces, en el futuro es muy posible que la dinámica de integración de España con Latinoamérica se fortalezca en la medida en que este grupo de países y España en su conjunto vayan uniéndose a un nuevo polo de desarrollo que está surgiendo en el mundo, que es el polo asiático, que se concentra en torno a China.